Bendiciones, bendiciones a todos. Bienvenidos otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Esta vez estamos con la sección de enseñanza bíblica profunda. Hoy estaremos estudiando del por qué Jesús hacía milagros con su saliva. Con su saliva, así como escuchan. ¿Por qué era esto? ¿Qué mensaje había detrás del milagro polémico que Jesús hacía con su saliva? Pero antes de empezar con el estudio te quiero pasar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Te lo voy a repetir: 11 62 13 55 30. También puedes mandarnos mensajes por Facebook. Puedes buscar MEB Exhortar. También los puedes escribir por ahí. Acuérdate también de ponerle me gusta a los videos que hemos subido, que te suscribas, porque de esa forma ayudas también a que los videos sean vistos en primeras planas, que sean los más populares, que sean los más virales, ¿sí? Así que eso se trata de eso, no se trata de que uno quiere me gusta, quiere fama, quiere ser reconocido o famoso. No, se trata sobre el mensaje. Que el mensaje, si para ti este mensaje o lo que hablamos en la radio es de bendición, si vos ves que lo que estamos hablando es cierto, entonces si le das me gusta, puedes hacer que el video sea más visto, ¿sí? Que sea uno de los primeros videos que salte cuando la gente ponga tal título en YouTube. Así que dejemos de dar tantas vueltas y vamos al estudio del día de hoy. Es algo corto, pero es también muy revelador. Lo han estado pidiendo, después del tráiler que hemos subido, lo estuvieron pidiendo el programa. Pero quieren saber por qué Jesús sanaba con la saliva. ¿Por qué uno usó otros métodos que ya lo había utilizado, como sanar con las manos o simplemente con la palabra? ¿Por qué Jesús no usó estos métodos? Usó un método muy extraño y muy polémico, usando su saliva para hacer un milagro. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este método de milagro que Jesús utilizó? ¿Qué hay detrás? ¿Qué mensaje hay? Sabemos bien que la palabra de Dios es muy profunda. Sabemos bien que en un versículo hay muchos mensajes, muchas llaves, muchos escenarios o niveles de profundidad en la escritura. Podemos simplemente decir que la saliva representa desprecio, simbólicamente hablando, que Jesús simplemente estaba despreciando la enfermedad. ¿Está bien decir esto? Está bien decir eso. Puede significar simbólicamente eso, y Dios te puede hablar y darte un mensaje de ese estilo. Pero si vamos al hecho real del por qué Jesús hizo eso, y hoy lo vas a aprender si te quedas hasta el final del programa, obviamente. Así que vamos a empezar y no demos tantas vueltas. Tenemos en pantalla la primera imagen de este estudio bíblico, que por cierto entra en la sección de enseñanza bíblica profunda, no la básica, sino la profunda. ¿Por qué? Porque tenemos que profundizar y meternos en el primer siglo, meternos en el tiempo del segundo templo, de los tiempos de Cristo, para entender la cultura, las creencias, las tradiciones que se creían en el tiempo de Jesús. La primera pantalla dice: ¿por qué Jesús curaba con saliva? ¿Sí? Algunos versículos donde aparecen estos milagros de Jesús utilizando su saliva. Vamos a ir a la primera pantalla entonces para empezar a profundizar en esto. Un método polémico de sanación de Jesús. ¿Por qué es polémico? Porque Jesús podía haber sanado de otra forma que no sea tan polémica como el escupir, sabiendo que en aquellos tiempos el higiene, la pureza era muy considerada, ya que fíjense que los fariseos tenían tradiciones como lavarse las manos antes de comer, así que la purificación de las cosas era muy tomada en cuenta en aquellos tiempos. Y ver a Jesús haciendo esto me parece que era muy polémico en aquellos tiempos. Hasta hoy en día, ¿no? Que vayas a una iglesia y que te escupan en el ojo porque tenés cataratas o
o conjuntivitis me parece que puede ser muy polémico y asqueroso en los tiempos que vivimos hoy también. Ahora vamos a poner un ejemplo de Jesús sanando de una forma muy común, muy normal, ¿sí? Y vemos lo siguiente, que está en Mateo 22 del verso 29 al verso 34. Dice: al salir de ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Verso 31 dice lo siguiente: y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Verso 32 dice: y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vemos el milagro de Jesús utilizando sus manos para darle la vista a estos 2 ciegos. Jesús sanó a un ciego con saliva. Acá está lo polémico. Eso se encuentra en Juan, capítulo 9, verso 1 al 7. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Usando su saliva, untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Acá está el milagro de Jesús utilizando su saliva. Y si tú buscas qué significa esto, vas a encontrar multitudes de interpretaciones. Pero hoy vas a saber realmente lo que significa. Vamos a demostrarlos con pruebas realmente eficaces para que tú entiendas, quizá por primera vez, el porqué de Jesús usando saliva para sanar. Sigamos. Jesús sanó a un ciego con saliva y lo hizo en el día de reposo. Este es el mismo milagro, pero si tú sigues leyendo, vas a encontrar que este milagro fue hecho en el día de reposo. Y esto está en el verso 13 al 16. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. 2 problemas vemos acá, que vamos a resolver hoy. Tenemos Jesús sanando con saliva y haciéndolo en el día de reposo. Vamos a continuar. No eres heredero de la primogenitura. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Cristo habían acusaciones a su persona de que él no era hijo legítimo, sino que era ilegítimo. Es decir, él no era primogénito y no era hijo de José. Obviamente en aquellos tiempos se corrían los rumores de que María había engañado a José y que Jesús venía de fornicación. Había sido formado a través de un pecado de fornicación de María. Y eso es lo que se divulgaba en los tiempos de él, acusándolo a Cristo de que él no era primogénito. En aquellos tiempos, en los tiempos más lejanos, en los tiempos de los patriarcas, era muy común esto de que había reclamos sobre la primogenitura, ya que los hombres tenían muchas mujeres, ¿sí? Y a la hora del padre partir y brindar la primogenitura, las bendiciones del primogénito, había discordia y peleas entre hermanos, porque uno decía: yo soy el primogénito, no, yo soy el primogénito, ya que eran primogénitos de una mujer. Obviamente tenían diferente madre, pero el padre era el mismo. Entonces estaba la discusión ahí de quién se merece la primogenitura. Entonces había problemas en los tiempos de los patriarcas, y esto mismo
surgía en los tiempos de Cristo. ¿Quién era el primogénito? ¿Era Jesús? ¿Él venía de José o no venía de José? En aquellos tiempos se decía que Jesús venía de fornicación. Vamos a leer algunos versículos para comprobar esto. Dudas acerca del padre de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versos 18 al 19, Jesús viene hablando de su padre, que lo envió su padre, y hay una pregunta ahí de la gente que dice lo siguiente: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos les dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Después, un poco más, en el verso 41, dice lo siguiente. Jesús empieza a acusarles a los fariseos de que su padre no era Abraham, sino que su padre era Satanás, porque las obras de Satanás hacían ellos. Los fariseos le acusan a Jesús que él venía de fornicación. Fíjese, dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Le responden de esa manera a los fariseos, diciéndole a Cristo que él había sido nacido de fornicación, porque había dudas de que José sea su padre. Además, María había quedado embarazada sin antes tener relaciones con José. Fue por el Espíritu Santo, pero la gente creía que María había engañado a José y que de ese engaño nació Jesús. Entonces los fariseos le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. ¿Qué otra fuente tenemos para ver que había acusaciones hacia Cristo de que no era hijo legítimo, sino ilegítimo? Hay escritos tempranos de los rabinos. Hay un escrito que se llama Toledot Yeshu. Este escrito dice de que Jesús no era primogénito, que Jesús era ilegítimo, que venía de fornicación. Esto lo podemos investigar. Y acá te dejo una captura de pantalla de una introducción del libro, ¿sí? Hacen un resumen de todo lo que habla el libro. Fíjese que el libro habla de que Jesús era hijo ilegítimo. Lo tenés en un cuadrado negro que dice: las historias afirman que Jesús era un hijo ilegítimo, además que practicaba magia y hacía herejía, seducía a las mujeres y demás, ¿no? Que todo esto no es real, pero se corría, ¿sí? en tiempos tempranos, ¿sí? Se corría en tiempos tempranos, y que esto era muy común, estas acusaciones que se le hacían a Cristo, de que él venía de fornicación. Ahora, ¿cómo procedemos con esta información? Quizá me preguntas: ¿por qué estás diciendo todo esto? Tú sígueme el hilo. A Jesús se lo acusaba de que no era hijo legítimo, sino que venía de fornicación. ¿Qué tiene que ver el milagro de sanar con la saliva con todo esto que te estoy contando? Ahora lo vas a entender. Dice: una respuesta detrás del milagro con la saliva. Jesús le respondía a sus enemigos que lo acusaban de que él no era primogénito, por tanto no era heredero de las bendiciones del primogénito, y Jesús le responde a través de este milagro. ¿Por qué utilizó este método Cristo? Para entender esto es necesario que te metas al primer siglo, a lo que se creía, a lo que se leía, a lo que se oía, a las tradiciones de aquel tiempo, y vas a entender el por qué Jesús sanaba con la saliva. Dice así: tradición del tiempo de Jesús. En el Talmud judío, que el Talmud judío, por cierto, viene 200 antes de Cristo, Jesús nace en una cultura donde había muchas tradiciones. ¿Cómo conseguís estas tradiciones? Tenés que leer literatura de ese siglo, o que vengan antes de ese siglo, del tiempo de Cristo, para entender el mundo en el cual le rodeaba a Cristo. Y en el Talmud judío cuenta que había una tradición en los tiempos de Cristo, tenía algo que ver con el tema de la saliva. Fíjese que dice así el Talmud, dice: cierta persona vino una vez delante de Rabí Hanina y le dijo: estoy seguro de que este hombre es el primogénito. Él le respondió: ¿de dónde sabes esto? ¿Cómo sabes que él es el primogénito cuando los hombres en aquellos tiempos tenían varias mujeres
y tenían hijos con cada una. ¿Cómo sabes que este es el primero y no el otro que tuvo con la otra mujer? ¿Se entiende la discordia, la pelea, la discusión que había ante la herencia del primogénito? Entonces le dice, ¿cómo sabes esto? Otros le respondieron, porque cuando la gente venía a su padre, él solía decir, id a mi hijo Shihad, quien es primogénito, y su saliva sana. Esa era la prueba para saber si era el primogénito o era un impostor. Si era el primogénito, tenía que sanar su saliva. Pues dice, podría haber sido primogénito solamente de su madre. Hay una tradición que dice que la saliva del primogénito del padre es curativa, pero que la del primogénito de la madre no lo es. Esto está en el Talmud de B, Tratado de Bat Batra 126b. Tú lo puedes tipear en buscador, internet, y te va a saltar la cita. Esta era una tradición en los tiempos de Cristo, que si alguien era el primogénito en verdad, era legítimo primogénito, tenía que haber una señal del cielo, tenía que sanar con su saliva. En aquellos tiempos estaba en duda de que Jesús sea el primogénito. Entonces Cristo se vale de esta tradición de sus tiempos y hace un milagro con su saliva, y no un milagro, hace 3. Las escrituras narran 3 ocasiones que Jesús sana con la saliva, demostrándole a sus enemigos, a los fariseos, que él era primogénito realmente, porque solamente el primogénito podría hacer eso, sanar con la saliva. Era del conocimiento de la época. Porque te pongo esta cita, porque en la época de Cristo había muchas tradiciones y mandamientos de hombres que los fariseos habían inventado. Y uno de estos mandamientos de hombres que habían inventado dice esto: y uno de ellos dijo, saliva blanda, saliva de quien no ha comido desde que se despertó, está prohibido incluso ponerla en el ojo en Shabbat, porque se usa comúnmente como medicina. En aquellos tiempos se creía que la saliva era una medicina. La saliva del primogénito era como una medicina a las enfermedades. Por tanto, los fariseos prohibían que los primogénitos hagan estos milagros para los enfermos en día de Shabbat. Cristo lo hace demostrando que él era el primogénito y también yendo en contra de la tradición que habían puesto los fariseos ante el día de reposo, ante el Shabbat. Jesús va en contra de ese método de mandamientos de hombres que tenían ellos. Tenemos 2 mensajes. Jesús demuestra que él era el primogénito valiéndose de la tradición, ¿sí? Y después tenemos Jesús yendo en contra y rompiendo, no el Shabbat, sino rompiendo el mandamiento de hombre que ellos habían puesto en el Shabbat. Porque para los fariseos era más importante el mandamiento que la persona. Y Jesús decía, no, el nivel de importancia, el hombre es más importante que el mandamiento. Y por si queda dudas de que soy el primogénito y heredero de todo, Jesús sana 2 veces más, vemos 2 milagros más usando saliva. Lo encontramos en Marcos capítulo 8 verso 22 al 23, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Después tenemos en Marcos 7 capítulo 32 al 33, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese las manos encima, y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Tenemos más pruebas de que Jesús era el primogénito, porque si Jesús lo había hecho una sola vez, los fariseos capaz que decían, este ciego está mintiendo de que escupió. Si él viene de un pecado de prostitución, de fornicación, de ahí fue engendrado él, porque María engañó a José, de ahí viene Jesús. Este está inventando, este cree que él escupió. Y Jesús hace 2 veces más esta forma de milagro para que no quede duda. La gente iba diciendo, Jesús me escupió, Jesús me escupió. Y los fariseos decían, realmente este es primogénito, porque solamente el primogénito sana con la saliva. ¿Se entiende el por qué Jesús usó este método?
Te dejo algunos versículos sobre la primogenitura de Jesús, donde habla de que Él es el primogénito, el hijo unigénito del Padre. Te dejo algunos versículos de tarea, tú los puedes leer después. Conclusión final: Jesús se valió de las tradiciones de su época para demostrar que Él era el primogénito, ante las acusaciones falsas de que Él era un hijo ilegítimo. Y punto número 2, fue en contra de las tradiciones y mandamientos de hombres impuestos en el día de reposo en su época. Estos dos puntos de vista que revelan el por qué Jesús hacía los milagros con su saliva es lo que se logra ver si tú estudias el contexto cultural. Esta es la revelación, esta es la respuesta del por qué Jesús sanaba con su saliva. Espero que te haya sido de mucha bendición este programa y que hayas aprendido algo nuevo si no sabías esto. Y te dejo el número de la radio nuevamente para que te puedas comunicar, ¿sí? Y hacer preguntas de cosas que no sabes. Puedes hacerlo a través del número de WhatsApp, que es 11 62 13 55 30, y también los puedes seguir por las redes sociales de Facebook. Puedes poner MEB Exhortar y ahí te puedes comunicar también con nosotros y hacer las preguntas que te surjan acerca de las escrituras. Así que espero que te haya sido de mucha bendición este estudio, ¿sí? Y que hayas aprendido el secreto, ¿no?, detrás del mensaje que Jesús estaba dando a los fariseos a través de este milagro con su saliva. Así que bendiciones a todos, lo estamos viendo en la próxima.